Hola, ¿cómo están? Hoy quería mostrarles otro instrumento de inversión que puede ser muy interesante porque tenemos una gran variedad de fondos y a su vez nos permiten ganar en contextos de alzas, pero también algunos nos dan ganancia en contexto de caídas en la bolsa. Básicamente de lo que estoy hablando son los ETF, que traducido se los suele llamar fondos cotizados. En Estados Unidos son muy populares y de a poco en el resto del mundo se los viene adoptando. En pocas palabras, son un método para invertir en varias compañías a la misma vez, diversificar con poco capital y en definitiva que conseguimos reducir el riesgo de nuestra inversión. En el video quiero contarles brevemente en qué consisten, cuáles son algunas ventajas que pueden tener y después les voy a estar contando cuáles son algunos de los mejores ETF que tenemos a disposición. Así que bueno, para que se hagan una idea un poco más en detalle, un ETF es algo intermedio entre un fondo común de inversión, porque cuando invertimos en uno de estos instrumentos, básicamente estamos invirtiendo en muchos activos a la vez, pero también cada ETF cotiza como si fuera una acción en el mercado y podemos comprarlo y venderlo cuantas veces queramos mientras esté operando el mercado. Una de las grandes cosas de los ETF es que obviamente con poco capital nos permiten diversificar nuestras inversiones. No solo conseguimos diversificar por industria si queremos, sino también podemos invertir en economías de otros países. Entonces, siguiendo con esta idea, sepan que tenemos diferentes tipos de ETF. Algunos copian el rendimiento de un índice, como puede ser el Nasdaq, el S&P 500, el IBEX de España o el DAX de Alemania. También hay ETFs que invierten en mercados emergentes, otros que invierten y replican el precio del oro, por ejemplo. Hay algunos ETF que equivalen a invertir en alguna industria o sector financiero. Por ejemplo, tenemos el ETF de Vanguard Real Estate Index Fund, que invierte en empresas de bienes raíces. También tenemos ETFs que se dedican a invertir en empresas con altos dividendos, por ejemplo. Pero bueno, otra ventaja es que muchos de estos instrumentos, aunque no todos, suelen tener costos bastante bajos en comparación con los fondos comunes de inversión. Esto se debe a que los ETF llevan una gestión pasiva del portafolio en la mayoría de los casos. Recuerden que para poder tener un ETF hace falta un broker y en principio necesitaríamos un broker que tenga operatoria internacional. Quizá algunos de los más fáciles de acceder pueden ser eToro, XTB, DeGiro, Libertex, Interactive Broker y muchos otros. Y si quieren buscar información sobre los rendimientos de los fondos que les voy a estar contando o sobre otros, pueden hacerlo en Investing o incluso en Yahoo Finanzas. Pero veamos qué opciones de ETF tenemos. Si quieren saber cuál es el principal ETF, tienen que saber que es el SPY. Básicamente lo que hace es que replica el comportamiento del S&P 500, o sea, replica un índice que está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. La rentabilidad de este ETF desde 1993 hasta la actualidad viene siendo del orden del 8% anual, que no está nada mal en general. Entonces, ya sea que buscamos una opción tradicional de inversión en bolsa, o queremos invertir a largo plazo, o bien queremos aprovechar un buen momento en la bolsa de Estados Unidos, el ETF SPY puede ser una opción. Pero, ¿y si viene otra crisis, o está todo dado para una caída en las bolsas, qué podemos hacer? Tenemos la opción de lo que se llaman los ETF inversos. Y por ejemplo, si la bolsa cae, nosotros ganamos. Claramente son fondos para apuestas en momentos muy particulares, como lo fue el inicio de la pandemia, pero uno que puede interesarles, que pueden buscar información, es el ETF ProShares Trust Short, que sus siglas en inglés son SH. Y como ven en el gráfico, cuando en marzo y en abril la bolsa se derrumbó, habríamos ganado. Luego de ese momento vuelve a caer su cotización por la recuperación que tuvo la bolsa y el S&P 500. Ahora bien, un poco más específico, pero siendo el segundo ETF más comprado y vendido en Estados Unidos últimamente, está el ETF Invesco QQQ Trust. Básicamente lo que hace es que invierte en las principales 100 empresas de tecnología y dedicadas a la innovación de Estados Unidos. Claramente puede ser una muy buena opción para que, con poco capital, logremos tener una inversión diversificada en muchas de las empresas más importantes de estos momentos, que como bien saben, muchas de esas
si quisiéramos invertir individualmente, necesitaríamos un capital muy alto. También, si quieren invertir en empresas de países emergentes, como serían China, India, Taiwán, Brasil y otros más, pueden elegir el ETF Emerging Markets de BlackRock, que sus siglas son EEM. Obviamente es un fondo para elegir en un buen momento económico a nivel mundial que favorezca la inversión y el consumo de los mercados emergentes. Aunque en estos momentos algunos países de Asia han salido mejor parados de la pandemia que en Occidente, y eso puede ser un buen motivo para invertir en este tipo de ETFs, pero bueno, analícenlo tranquilos. Si por el contrario buscan un fondo cotizado más conservador, está la posibilidad de invertir en el ETF GLD, que invierte y replica la cotización del oro. Nuevamente puede ser un fondo de cobertura, pero también en ciertos momentos económicos puede tener aumentos importantes en su valor, como ocurrió en este último año. También para quienes quieren una inversión más segura, sin tanta variación del precio, puede llegar a interesarles el ETF PowerShares S&P 500 con altos dividendos y baja volatilidad, así es como se llama, y su sigla es SPHD. Lo que busca el fondo cotizado es invertir precisamente en empresas del S&P 500 que hayan podido mostrar altos ingresos y poca volatilidad en su precio en los últimos 12 meses. En general, invierten en empresas con dividendos del orden del 3% y en empresas claramente estables o tradicionales. Este fondo sería más bien para un perfil conservador si quieren, porque vamos a tener una base de rendimiento dada por los dividendos, pero podemos ganar más si las empresas se revalorizan y aumentan su cotización en la bolsa. Y por último, si a raíz de la pandemia comenzó a interesarles el sector de salud, pero no desean arriesgarse a invertir en la empresa equivocada, pueden elegir invertir en el ETF Fidelity Healthcare Index, que es un fondo cotizado diverso con 345 acciones que invierte principalmente en los sectores de farmacéutica, biotecnología, equipos médicos y otras industrias del sector. Sinceramente, como ven, hay una cantidad impresionante de ETF que permite sacar ventaja de cada momento económico que haya en el mundo. Si quieren, también tienen fondos del sector financiero, fondos que invierten en empresas productoras de marihuana, de otros metales preciosos como pueden ser la plata o el cobre, y así muchas más. Incluso hay fondos que ofrecen replicar y multiplicar por 2 el rendimiento del índice que siguen, aunque en ese caso de caer las pérdidas también serán más grandes. Como ven, es cuestión de dedicar un poco de tiempo a averiguar qué tipo de fondo nos conviene más, pero hay toda clase de opciones. Así que bueno, espero que el video les haya sido útil. Si fue así, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, así nos ayudan a seguir creciendo.